La Guerra de los 1000 días. Una cicatriz en el corazón de Colombia. Desde 1899 hasta 1902, hermano luchó contra hermano en un conflicto tan brutal como sin sentido. Esta no fue una guerra de fronteras o conquista. Fue una guerra nacida de la división, desde la misma estructura de la sociedad colombiana. Colombia, en pleno siglo XIX, era una nación profundamente dividida. Liberales y conservadores, una vez unidos contra el dominio español, ahora luchaban por el control. Sus ideologías, marcadamente diferentes, ofrecían visiones contrastantes para el futuro de la nación. Este abismo ideológico, que se agravó durante décadas, finalmente encendió los fuegos de la guerra. Las raíces de la guerra eran profundas, nutridas por una historia de inestabilidad política y malestar social. Los ecos de conflictos pasados, como la Guerra Civil Colombiana de 1885, aún resonaban y sus heridas aún no sanaban. Estas tensiones no resueltas, junto con el clima político, crearon un polvorín listo para detonar. En el corazón del conflicto yacía un choque fundamental de visiones. Los liberales, campeones del federalismo, anhelaban un gobierno descentralizado y una mayor autonomía para las regiones de Colombia. Abogaban por la secularización, buscando limitar la influencia de la Iglesia en la política y la sociedad. Los conservadores, por otro lado, se aferraban ferozmente al poder centralizado. Profundamente arraigados en la tradición, imaginaban una Colombia donde la Iglesia seguía siendo un pilar de la sociedad, su autoridad incuestionable. La lucha por el dominio entre estas facciones impregnó todos los niveles del gobierno, envenenando el pozo de la política colombiana. La chispa que encendió el infierno llegó con la elección del candidato conservador Manuel Antonio San Clemente en 1898. Los liberales, denunciando irregularidades y alegando fraude electoral, se negaron a reconocer la legitimidad del gobierno de San Clemente. Su disidencia, alimentada por años de resentimiento latente, estalló en una rebelión abierta. La Guerra de los 1000 días fue una tragedia que se desarrolló en innumerables campos de batalla a lo largo del paisaje colombiano. Desde las llanuras azotadas por el viento hasta las densas selvas, los horrores de la guerra no dejaron ningún rincón sin tocar. Una de las batallas más importantes, la Batalla de Palo Negro, se prolongó durante 10 agotadores días en mayo de 1900. Las fuerzas liberales y conservadoras se enfrentaron en una brutal demostración de desgaste, dejando miles de muertos y el campo de batalla marcado con los restos del conflicto. Otro encuentro decisivo, la Batalla de Peralonso, vio a las fuerzas liberales, lideradas por el carismático Rafael Uribe Uribe, lograr una rotunda victoria. Este triunfo, aunque efímero, infundió esperanza en los corazones de los rebeldes, alimentando su determinación de continuar la lucha. Sin embargo, a pesar de los momentos de victoria, la guerra tuvo un alto precio para ambos bandos. El conflicto, caracterizado por la guerra de guerrillas y los brutales asedios, desdibujó las líneas entre soldados y civiles. Aldeas fueron arrasadas, economías paralizadas e innumerables vidas inocentes se perdieron en el fuego cruzado. La Guerra de los 1000 días terminó oficialmente en 1902 con la firma del Tratado de Neerlandia. Los liberales, exhaustos y agotados, acordaron deponer las armas. Sin embargo, el tratado, si bien marcó el fin de las hostilidades, hizo poco para abordar las causas profundas del conflicto. Colombia emergió de la guerra golpeada y rota, su economía en ruinas y su tejido social hecho jirones. El legado más perdurable de la guerra fue quizás el profundo resentimiento y la desconfianza que dejó a su paso. El ciclo de violencia, una vez desatado, resultó difícil de contener. Los asesinatos políticos y los levantamientos regionales continuaron plagando a Colombia durante los años venideros. La Guerra de los 1000 días se erige como un claro recordatorio de las devastadoras consecuencias de la polarización política y la ambición desenfrenada. Sirve como una advertencia, instando a las generaciones futuras a buscar la reconciliación y el entendimiento, para que la historia no se repita.